¿Qué tal, mis hermanos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Venimos siguiendo la vida de Jesús, aprendiendo de sus lecciones y también rescatando lo que la sierva del Señor nos viene enseñando acerca de la doctrina de Dios, de la divinidad. Hoy es el turno de un capítulo especial, ¿sí? El capítulo número 49, titulado La fiesta de las cabañas. Y antes de dar cualquier palabra mía, quiero empezar leyendo el primer texto, ¿no? Y después vamos a explicar un poquito y contar algo más con respecto a la fiesta de las cabañas. 3 veces al año los judíos debían congregarse en Jerusalén con propósitos religiosos. Y esto, hermanos, no era una de esas leyes de tradiciones humanas, ¿sí? Esto era una ley de Dios. Desde la columna de nube que le envolvía al pueblo de Israel, el invisible conductor, que era Cristo, había dado las instrucciones referentes a estas reuniones. Durante el cautiverio los judíos no pudieron observarlas, pero cuando el pueblo volvió a su patria, reanudó la observancia de estas fiestas recordativas. Dios quería que los aniversarios llamasen hacia Él la atención del pueblo. Con tan solo pocas excepciones, los sacerdotes y dirigentes de la nación habían perdido de vista este propósito. El que había ordenado, estas asambleas nacionales y comprendía su significado, presenciaba su perversión. En la época de Cristo, Satanás había pervertido las fiestas y en nuestra época, Satanás, mediante el cristianismo, logró abolirlas. Jesús, sin embargo, en la época en la que él estuvo físicamente acá, en su humanidad, comprendía de verdad esa perversión e hizo todo lo que estaba a su alcance para enseñar cuál era su verdadero significado y cumplimiento. Y hoy también, Cristo invisible está revelando a su pueblo la importancia que todavía tienen estas fiestas para acercarnos a Él, que estos aniversarios nos dirijan a Cristo, que nos dirijan a Dios y que podamos disfrutar de sus significados. La fiesta de las cabañas era la última reunión del año, era la última de las 7 fiestas. Teníamos Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, Yom Kippur, y enseguida, después de Yom Kippur, venía cabañas. Recordamos que Yom Kippur, o el día del juicio, era un momento solemne donde todos debían depositar sus pecados dentro del santuario antes de que fuera purificado, si no debían ser cortados del pueblo. Entonces eran días de angustia, de ayuno, de oración. Sin embargo, ni bien terminaba Yom Kippur, a los pocos días venía esta fiesta que hacía honor a su nombre. De verdad era una fiesta. Durante una semana el pueblo se reunía fuera de las ciudades o también dentro de las mismas ciudades, pero construyendo enramadas, tiendas, carpas de ramas, de palmas, que les ayudaba a recordar cómo Dios los había mantenido cuando estuvieron en el desierto durante 40 años. Y también podemos agregar que esta fiesta de las cabañas nos ayuda, al conmemorarla, a entender que nosotros también estamos de paso por este mundo, que nuestras casas y nuestras posesiones son simplemente temporales porque estamos en camino a nuestras verdaderas mansiones que están en los cielos. En esta fiesta había mucha alegría porque era una fiesta de agradecimiento donde todo el mundo venía del campo, de los bosques, de las ciudades, venía a agradecer a Dios, ¿sí? Porque las lluvias y el sol habían hecho fructificar la tierra, la cosecha de los valles y las llanuras de Palestina, donde se juntaban las olivas, se guardaba el aceite,
los racimos de la vid. Este era un tiempo en donde se cosechaban más que nada las frutas. Quizás la otra parte del año, lo que era la primavera en sí, para ellos, era el tiempo de los cereales, el trigo, la cebada, y ahora era más el tiempo de los frutos, ¿sí? La oliva, la uva. Entonces esta fiesta duraba 7 días y venían de muchos países, venían de todos lados hacia Jerusalén, ancianos, niños, y todos traían una ofrenda. Esto debería ser también algo para que nosotros pudiésemos practicar, ¿no es cierto? Estar una semana en la naturaleza, con hermanos, en tiendas, trayendo ofrendas para agradecer todo lo que Dios nos ha dado, que esas ofrendas puedan utilizarse para los que menos tienen, para llevar el mensaje también, y, y para poner nuestra mente en ese grandioso día cuando Cristo venga por segunda vez y nos venga a llevar a nuestro verdadero hogar, a nuestro final hogar, y poder tener presente que todo lo que nosotros tenemos de verdad es pasajero, es como estar viviendo en tiendas en el medio de un desierto donde estamos dando vuelta en este mundo de pecado hasta que Cristo nos venga a salvar de eso. Particularmente en Jerusalén había una pompa tremenda en cuanto a esta fiesta, todo lo que eran los rituales, los sacrificios, los sacerdotes con sus vestimentas, eh, todos los rituales, hasta de noche con luz artificial. Era de tanta gloria y tanta pompa estos rituales que la gente venía encantada a poder verlo. Y sucedió que los hermanos de Jesús y también mucha gente le recriminaban de por qué él no participaba de estas fiestas, siendo que él enseñaba a guardar la ley de Dios, había dicho que no venía a abolirla, sino a cumplirla. ¿Por qué no se presentaba o por qué no participaba? Y Jesús un poco los reprende, ¿no es cierto?, a sus propios hermanos, diciéndole en pocas palabras que a ellos el mundo no los iba a aborrecer porque ellos eran parte del mundo. Sin embargo, a él lo aborrecerían porque él venía de parte de Dios. Jesús no condenaba las fiestas, no condenaba las leyes mismas, porque él las había dado, Jesús mismo era quien las había dado, sino las aplicaciones y el entendimiento que los líderes religiosos tenían de todo esto y cómo lo enseñaban a la gente. Entonces sucedió que Jesús no fue a Jerusalén por el mismo camino que iban todos, ni al mismo tiempo, sino que fue como a escondidas por otra ruta diferente, porque no quería que ya lo odiasen de solo verlo, no querían que ya lo estén esperando, sabiendo que él llegaba, porque todo esto podía apresurar también la crisis que él sabía que iba a venir cuando lo iban a apresar y lo iban a matar. Entonces llega por otro lado en silencio y la sierva del Señor nos cuenta que en medio de la fiesta, cuando la expectación acerca de él estaba en su apogeo, todo el mundo preguntando, ¿no? ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no participa? ¿Dónde se encuentra? ¿Por qué tiene que hacer milagros en provincias alejadas, por la gente pobre, por los campesinos, por los pescadores, y no viene acá a la capital donde está toda la pompa y la gloria de toda esta fiesta? Entonces, en medio de todo ese murmullo apareció Jesús, porque estaba ausente de las fiestas, había dicho que no se atrevía a colocarse bajo el poder de los sacerdotes y príncipes, que tenía miedo, ¿no? Todos se sorprendieron al notar ahora su presencia, toda voz se acalló, todos se admiraban de la dignidad y del valor de su porte, en medio de enemigos poderosos sedientos de su vida. Así de pie, convertido en el centro de atracción de esa vasta muchedumbre, Jesús les habló como nadie lo había hecho. Imagínense, en medio de la fiesta con gente de muchos países, Jesús se para cerca del templo y empieza a hablar. Sus palabras demostraban un conocimiento de las leyes e instituciones de Israel,
del ritual de los sacrificios y las enseñanzas de los profetas, que superaba por mucho al de los sacerdotes y rabinos. Quebrantó las barreras del formalismo y la tradición. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre abolir las fiestas y corregir la forma en la que eran interpretadas? Una diferencia enorme, ¿no es cierto? Las escenas de la vida futura parecían abiertas delante de él. Como quien contemplaba lo invisible, hablaba de lo terreno y lo celestial, de lo humano y de lo divino, con autoridad positiva. Sus palabras eran muy claras y convincentes, y de nuevo, como en Capernaum, la gente se asombró de su doctrina, porque su palabra era con potestad. Con una variedad de representaciones, advirtió a sus oyentes la calamidad que seguiría a todos los que rechazasen las bendiciones que él había venido a traerles. Por primera vez, ahora casi cerca del final de su obra, Jesús ya se revela de forma abierta. Fíjense las advertencias, ¿no?, de lo que iba a ocurrir si lo rechazaban. Antes ni cerca Jesús iba a ponerse en una posición así, pero ya el tiempo era corto y necesitaba ser directo. Les había dado toda prueba posible de que venía de Dios y había hecho todo esfuerzo posible para inducirlos al arrepentimiento. No quería ser rechazado y asesinado por su propia nación, si podía salvarla de la culpabilidad de un hecho semejante. Como se dice acá en Argentina, le quedaba una bala, ¿no es cierto? Y la usó en un momento preciso, en una gran fiesta donde estaba todo el mundo y hablando personalmente a todos. Todos se admiraban de cómo el mismo Cristo, Juan el Bautista, no habiendo estudiado en estas universidades rabínicas, podían hablar incluso con más profundidad de estos temas, de leyes, de profecías, de la misma escritura, que los propios rabinos. Y también dice que día tras día enseñaba a la gente hasta el último, postrer día de la grande fiesta. La mañana de aquel día halló al pueblo cansado por el largo periodo de festividades. Y de repente Jesús alzó la voz en tono que repercutía por los atrios del templo y dijo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su vientre. La condición del pueblo daba fuerza a este llamamiento. Habían estado participando de una continua escena de pompa y festividad. Sus ojos estaban deslumbrados por la luz y el color, sus oídos halagados por la más rica música. Pero no había nada en toda esta ceremonia que satisfaciese las necesidades del espíritu. Nada que aplacase la sed del alma por lo imperecedero. Jesús invitaba a venir y beber en la fuente de vida, de aquello que sería en ellos un manantial de agua que brotara para vida eterna. Y el capítulo termina con la sierva del Señor diciéndonos que el clamor que Cristo dirige al alma sedienta, así como lo dirigió en la fiesta de las cabañas al pueblo, sigue repercutiendo y llega a nosotros con más fuerza. O sea, Cristo nos sigue hablando personalmente a nosotros con más fuerza que aquellos que lo oyeron en el templo en aquel último día de las cabañas. El manantial está abierto para todos. A los cansados y exhaustos se ofrece la refrigerante bebida de la vida eterna. Jesús sigue clamando, él mismo, personalmente, en forma invisible, sigue clamando: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que tiene sed, venga, y el que quiere tome del agua de la vida de balde. Mas el que quiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá más sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús sigue hablándonos hoy en día en su forma espiritual, pero personalmente a cada uno de nosotros, para que nos acerquemos a Él y tomemos del agua de vida. Parte de este agua de vida también significa entender su palabra, entender sus leyes, así como Él las explicó y no como los dirigentes las explicaban.
Quizás hoy me has escuchado por primera vez hablar sobre celebrar las fiestas o sobre conmemorar esta fiesta de las cabañas. Y obviamente por una cuestión de tiempo y de contexto, este no es el espacio para hacerlo, pero sí yo tengo esa creencia de que la ley de Moisés no está abolida y quiero invitarte a que puedas entender el porqué, a que puedas ver los fundamentos. En la descripción del video voy a dejar un enlace con una serie, ¿sí?, que está en el canal de YouTube de Ministerio Séptimo Milenio, donde vas a poder verlo todos los fundamentos del por qué estoy enseñando esto, del conmemorar las fiestas, y en este capítulo especialmente hablando de las fiestas de las cabañas. Así que te invito a que puedas ver esta serie, ¿sí? El enlace va a estar en la descripción, y en los comentarios podés dejar también tus preguntas si necesitas algún otro tipo de respuesta o hacer algún tipo de otra pregunta, para que no quede descolgado, ¿no es cierto?, este capítulo de todo lo que es el resto de la serie y de este mismo ministerio. Así que estoy a su disposición, deseo que el Señor los bendiga y están invitados, ¿sí?, a que muy prontito vamos a empezar también a celebrar todo lo que son las fiestas de otoño, la fiesta de trompeta y Yom Kippur y de cabañas, para que también puedas hacerlo con nosotros después de haber entendido cuáles son los fundamentos que también Jesús le enseñó a su pueblo desde la columna de nube y también como ser humano cuando estuvo acá en la tierra. Bendiciones a todos mis amigos y hasta la próxima.